Bueno, buenas tardes a todos. Estamos aquí para comentar los resultados fiscales del mes de diciembre, el cierre del año 2017 y para presentar lo que van a ser nuestras metas y metodología de trabajo trimestral para el año 2018. Así que primero vamos a hacer un breve repaso de lo que fue el mes de diciembre, donde en ese mes tuvimos un resultado primario negativo de 119.000 millones de pesos, donde los gastos primarios crecieron a un ritmo de 6% anual, la tasa más baja para un diciembre desde el año 2005, si no me equivoco, y con una fuerte caída en los recursos, porque en la comparación interanual no contamos con los recursos del blanqueo de capitales que en el año 2016 había ingresado en su mayor parte en ese mismo mes de diciembre, ¿no? Entonces, neto de blanqueo, los recursos crecen al 31% interanual, pero teniendo en cuenta el impacto en la comparación interanual del blanqueo, esos caen al 19%. Recordemos que nuestras metas fiscales para el año 2017 preveían un déficit primario de 4,2% del PBI, que va bajando a 3,2% del producto en el año 2018, a 2,2% en 2019 y a 1,2% en el año 2020. Y el resultado que hemos obtenido en este año que acaba de terminar, 2017, ha sido de un déficit primario de 3,9% del producto, con lo cual hemos sobrecumplido la meta en 0,3 puntos porcentuales del producto. Si bien ya desde hace algunas semanas casi todos los analistas preveían que íbamos a sobrecumplir en algo la meta, nosotros pensamos que alcanzar este resultado no fue una tarea sencilla. De hecho, si uno mira lo que fueron pensando los analistas del mercado a lo largo del año, midiéndolo a través del relevamiento de las expectativas del mercado, a comienzos de año, esencialmente, el consenso de los analistas situaba nuestro déficit del año en cerca de 430.000 millones de pesos. Luego empezaron a acercarse a lo que terminó siendo el resultado. Nunca estuvieron en el resultado de 404.000 millones de pesos de déficit al que alcanzamos. Y esto simplemente lo quiero destacar para mostrar que en general los analistas esperaban un déficit más elevado, teniendo en cuenta el punto de partida del que salíamos, en el cual no contábamos con la mayor parte de los ingresos del blanqueo. Hay una diferencia de 0,9 puntos del PBI de pérdida de recursos que tenemos en el 2017 con respecto al 2016, que hubo que compensar trabajando del lado del gasto. Con lo cual, si uno tiene en cuenta que hemos reducido el déficit primario entre el 2016 y 2017 en 0,4 puntos del PBI, que además contamos con 0,9 puntos del PBI menos en recursos que no tuvimos provenientes del blanqueo, en que además continuamos transfiriéndole fondos a las provincias producto del reconocimiento del 15% de fondos que antes se derivaban al ANSES y que se empiezan a restituir a las provincias, y que hemos reducido la deuda flotante en 0,2 puntos del PBI y la hemos colocado en el menor nivel histórico de las últimas décadas, hemos realizado un esfuerzo fiscal equivalente a 1,7 puntos del producto. Yendo al cierre del año 2017, podemos apreciar que los ingresos han crecido a un ritmo de 23% anual. Eso teniendo en cuenta, por supuesto, que en el año 2016 tuvimos los recursos del blanqueo. Si no hubiera sido por ello, ese 23% hubiera sido un incremento de 28%, si no me equivoco. Y el gasto primario creció a un ritmo de 22% interanual, con lo cual, aún teniendo en cuenta que no contamos con los recursos del blanqueo, los ingresos en términos de tasa de crecimiento superaron a la tasa de crecimiento del gasto por primera vez desde el año 2004. En términos de la composición
de las tasas de variación, las prestaciones sociales crecieron a un ritmo de 37% interanual, las jubilaciones a un ritmo de 41%, los pagos por AUH al 31% y otros programas y prestaciones sociales a un ritmo de 25%. Y cuando uno mira el rubro de otros gastos corrientes, que es esencialmente el gasto donde podíamos hacer el esfuerzo fiscal, ahí vemos que crece a un ritmo de 6%, por supuesto entonces con una caída real de enorme magnitud, ¿no? Si tenemos en cuenta que la inflación del año se situó en 24,8%. Es un crecimiento muy por debajo de la tasa de inflación, donde por supuesto se destaca la caída nominal en los pagos de subsidios económicos. Los salarios crecen a un ritmo parecido al de la inflación, las transferencias a provincias a un ritmo de 12% y el resto de los gastos corrientes a un ritmo de 21%. El gasto de capital, por su parte, la inversión pública creció a un ritmo de 14% y el gasto primario al 22% que mencionaba anteriormente. Si miramos por trimestres qué ha ido pasando con la evolución del crecimiento del gasto primario, podemos ver que el gasto primario comenzó el año creciendo al 35% en el primer trimestre. Esa tasa fue del 29% en el segundo trimestre del año, 19% en el tercero y 11% en el cuarto trimestre. Nosotros sabíamos desde comienzos de año que iba a tener esta trayectoria y siempre lo mencionamos. Cuando estaba creciendo a un ritmo más alto en el primer semestre, siempre explicábamos que era por un efecto de base de comparación, porque se había ejecutado poco gasto en el primer semestre de 2016, donde el gobierno tuvo que frenar la ejecución de obra pública para revisar los contratos, para evitar situaciones de corrupción que traíamos de la administración anterior, y hubo que revisar la manera en la cual se gastaba en la Argentina. Pero como la ejecución del gasto público fue muy pareja a lo largo del año 2017, en la comparación interanual sabíamos que si bien las tasas de variación iban a ser altas en la primera parte del año, luego en la segunda mitad iban a bajar considerablemente. Y ahora, con un gasto ya muy normalizado, lo que también podemos contarles es que en el año 2018 la tasa de variación del gasto primario a lo largo del año va a ser muy pareja, justamente porque la ejecución del gasto primario en el año 2017 fue también muy pareja y estable. Como les mencionaba antes, por primera vez desde el año 2004, el crecimiento de los recursos del sector público nacional supera al crecimiento del gasto. Es 22,6 el crecimiento de los recursos, 21,8. Si neteásemos el impacto de los recursos perdidos por el blanqueo que ingresaron mayormente en 2016, neto de ese impacto de una vez, el crecimiento de los recursos hubiera sido de 28% y la diferencia entre ingresos y gastos hubiera sido más marcada. Hemos bajado el gasto público en relación al PBI 1,1% solamente a nivel de la Administración Nacional, es decir, 1,1% solamente mirando al sector público nacional. Todavía no tenemos el cierre de lo que ha ocurrido en las provincias, pero podemos estimar que la caída del gasto público en relación al PBI en las provincias se va a situar entre 0,4 y 0,6, con lo cual la caída del gasto consolidado nación-provincias en relación al PBI se va a situar entre 1,5, 1,7 puntos del PBI, lo cual muestra realmente un desempeño remarcable y donde además esta caída en el gasto público en relación al PBI es la primera vez que ocurre con una economía creciendo desde el año 91. Las otras veces que tuvimos caída del gasto público en relación al PBI fue en medio de situaciones de crisis, licuaciones. Esta vez hemos bajado el gasto público de una manera planificada, ordenada, que permitió a su vez que en el marco de esa economía que se va ordenando, la economía pueda crecer. Uno de los componentes fundamentales para que el gasto público haya bajado su peso en relación al Producto Bruto Interno ha sido, por supuesto, que la economía ha crecido, pero el otro componente es que el gasto, medido en términos reales, ha caído por segundo año consecutivo, ¿no? Luego de muchísimos años, esencialmente durante todo el kirchnerismo, en el cual el gasto público creció en términos reales
a un promedio del 10% anual, el gasto real de la Administración Nacional, después de caer 1,7% en el año 2016, cae 3,1% en el año 2017, nuevamente algo inédito para la historia fiscal de la Argentina. Estamos satisfechos, aunque por supuesto tenemos que mejorar en la forma en la que ejecutamos el presupuesto del año 2017. El presupuesto del año 2017 podríamos decir que es el primer presupuesto elaborado por la administración del presidente Macri, porque el ejecutado en el año 2016 había sido un presupuesto que había sido enviado por la administración anterior. Con lo cual, en el primer presupuesto presentado al Congreso por esta administración, hemos realizado ampliaciones presupuestarias por el equivalente a 6% del crédito inicial. Aspiramos a que podamos converger, trabajando en los próximos años, a que eso sea 0 o un número cercano a 0, pero estamos satisfechos con que ese número compara con un promedio de 18,5% durante los años precedentes. Entonces, tenemos que mejorar, hay espacio para que nuestro presupuesto se ajuste todavía más a la realidad, pero pensamos que este primer presupuesto elaborado por esta administración es un gran inicio que va a dar luego continuidad con presupuestos que van a ser todavía más cercanos al crédito inicial que apruebe el Congreso. Para resumir, la ejecución del 2017, el cierre fiscal de 2017, queremos resaltar que hemos sobrecumplido nuestra meta en 0,3 puntos porcentuales del producto, que hemos hecho un esfuerzo fiscal muy grande porque hemos perdido recursos extraordinarios, con lo cual esa mejora en el resultado fiscal no muestra a las claras el esfuerzo fiscal que hemos debido hacer para cumplirlo y que de hecho, digamos, se refleja en el hecho de que a comienzos de año buena parte de los analistas pensaban que no íbamos a llegar a cumplir la meta, pero trabajando ordenadamente lo hemos logrado. Hemos logrado que los recursos crezcan más que los gastos primarios por primera vez desde el año 2004. El gasto primario cae en relación al Producto Bruto Interno y cae en términos reales. Hemos logrado ejecutar una política fiscal independiente del calendario electoral. Veníamos acostumbrados a años hiperexpansivos en los años de elecciones y luego frenazos en la ejecución del gasto en el año postelectoral, y eso se ha terminado. Ahora tenemos una planificación trianual que respetamos, con planes de obras públicas que no se deben detener, porque eso genera mayores costos, demoras, obras que no le llegan a la gente en tiempo y forma. Hemos hecho una ejecución ajustada al presupuesto presentado. Nuevamente quiero decir que queremos acercarnos más, que no estamos satisfechos con el desvío que tuvimos, pero que es un desvío mucho menor que el que veníamos trayendo en el pasado, y que hoy la deuda flotante está en un mínimo histórico que nunca antes había tenido, con lo cual creo que es un buen punto de partida que tenemos que seguir mejorando. Estamos totalmente convencidos de que vamos a cumplir la meta establecida para el año 2018. Si podemos, la sobrecumpliremos. Nuestra prioridad es seguir saneando las cuentas públicas de la Argentina. En relación a las metas del año 2018, nuevamente estamos presentando aquí las metas trimestrales. Entonces estamos planificando un tope al déficit primario de 0,6% del PBI en el primer trimestre, un acumulado de 1,6 en el segundo, de 2,2 en el tercero y de 3,2% en el cuarto. Para tener en cuenta, digamos, por qué hay trimestres con más déficit que otros, tengan en cuenta que en el segundo trimestre se pagan los aguinaldos de la previsión social y en el cuarto trimestre se paga tanto el aguinaldo de la previsión social como el de los empleados del sector público, ¿no? Que en el segundo, el del empleo público se paga en el tercer trimestre, pero el de la previsión social se paga en el segundo y cuarto, y el de los empleados del sector público en el segundo y el cuarto, creo que tercero y cuarto. Con lo cual
los 2 trimestres más pesados en términos de gasto siempre son el segundo, pero especialmente el cuarto trimestre, donde coincide el pago de los 2 aguinaldos. Bueno, aquí pueden ver el calendario con el cual vamos a estar entregando los resultados a lo largo del año, y con esto abrimos entonces la sala a preguntas. Muchas gracias.